Libertad y prosperidad. Con Benjamín de Yure. Ideas que liberan, principios que unen. Naciones que prosperan. La verdad, prosperidad, la verdad. Hoy presionen. Este programa es presentado por el bufete de abogados Palomares Starbucks and Associates y por la organización Survivor Pathway. En este 2026 queremos estar más presentes en tu vida, acompañando en cada paso a quien más lo necesita, dando más apoyo emocional, abriendo nuevos espacios más cerca de ti con nuestro programa Médico Bienestar, creando más actividades y alianzas para seguir ampliando nuestra comunidad, otorgando más y mejores oportunidades para tu desarrollo personal y profesional. Más acompañamiento real. Más salud con propósito. más oportunidades a tu alcance. Más voces protegidas. Más vidas reconstruidas. Este 2026, en Survivor's Pathway, vamos por más. Libertad y prosperidad. Vivimos en un mundo donde las decisiones políticas, económicas y tecnológicas cruzan fronteras en cuestión de segundos. Lo que ocurre en Washington puede afectar a una familia en Caracas, en Bogotá, La Habana o en Miami. Las ideas mueven sociedades, las instituciones protegen la libertad y el trabajo genera prosperidad. Bienvenidos a Libertad y Prosperidad. Ideas que liberan, principios que unen, naciones que prosperan. Durante un mes el planeta tuvo una sola conversación. Miles de millones de personas estuvieron pendientes de un balón, de un marcador y de una copa que despertó emociones como ningún otro evento en el mundo. Pero hoy queremos hacer una pregunta diferente. ¿Cómo quedó el mundo cuando terminó el Mundial? Porque cuando se apagan los estadios, comienza el verdadero partido. El de las oportunidades, el de la economía, el de las decisiones que cambian el rumbo de los países, de las empresas y de nuestras propias vidas. ¿Quiénes ganaron realmente? ¿Qué industrias movieron miles de millones de dólares? ¿Qué países aprovecharon la vitrina mundial para crecer? ¿Y qué lecciones podemos aplicar cada uno de nosotros para construir prosperidad? Esta noche no hablaremos solamente de fútbol, hablaremos del mundo que quedó después del Mundial. La libertad abre el camino, la prosperidad es el resultado. Y ambas deben caminar siempre de la mano. Muy buenas, gracias por acompañarnos. Esto es Libertad y Prosperidad. Yo soy Benjamín de Yurre y durante este programa analizaremos los acontecimientos que están transformando la política, la economía y la vida de millones de personas alrededor del mundo. Hoy tendremos un tema central que genera debate, preocupación y muchas preguntas. El mundo después del Mundial. Para conversar sobre este asunto tendremos como invitado a un consultor empresarial, economista y exbanquero, el señor Raúl Mascanosa. El mundo después del Mundial. El Mundial demostró la capacidad logística, empresarial y cultural de Estados Unidos, de México y de Canadá. Un evento de esta dimensión genera actividad inmediata, ocupación hotelera, consumo en los restaurantes, transporte y turismo, contratación temporal, publicidad, inversión en estadios e infraestructuras, exposición internacional para las ciudades anfitrionas. Pero el verdadero éxito económico no se mide solamente por cuántas personas llegaron durante 4 semanas. Se mide por lo que ocurre después. ¿Cuánto dinero movió el Mundial 2026? ¿Cuánto estimó generar para la economía de Estados Unidos, México y Canadá? ¿Cuántos empleos produjo? ¿Cuántos turistas asistieron? ¿Cuánto se gastó en promedio? Cada visitante, ¿cuánto gastó? ¿Cuánto generó la FIFA por televisión, patrocinadores, licencias y venta de boletos? ¿Cuánto ganó cada selección según su posición? ¿Cuánto recibieron España, Argentina, Inglaterra y Francia? La FIFA aprobó una distribución récord. El campeón recibió alrededor de 51 millones de dólares, el subcampeón 34 millones, el tercer lugar 30 millones, el cuarto lugar 28 millones y todas las selecciones recibieron al menos 12.5 millones, con participación y preparación en todo. Después vendrá la gran pregunta del programa.
¿quién realmente ha sido el gran ganador del Mundial? Y la respuesta sorprenderá mucho. No fue solamente España. La gran ganadora fue la FIFA, cuyo presupuesto de ingresos para el 2026 ronda los 8.911 millones de dólares, impulsado principalmente por derechos de televisión, marketing, hospitalidad y ventas de entradas. Además, estudios de la propia FIFA estimaban ante el torneo un impacto de hasta 40.000 millones de dólares sobre el Producto Interno Bruto de los países sede. Y además, cerca de 824.000 empleos se crearon a nivel mundial relacionados con el evento. Los números de la semana, señores. El dato del mundial. ¿Quién ganó realmente el mundial? Señores, más de 66.5 millones de aficionados asistieron a los partidos de fútbol del mundial. Antes del torneo, la FIFA estimó que el impacto económico global podría alcanzar 40.9 millones de dólares y 80.000 millones en ingresos en general. Estudios posteriores estiman que Estados Unidos recibió alrededor de 20.000 millones de dólares del impacto económico del torneo, impulsado por turismo, hoteles, restaurantes y consumo en general. Para Canadá, la proyección oficial fue de 3.800 millones de dólares. Y la actividad económica generó unos 24.100 empleos relacionados con el evento. En México, el efecto fue un poco más limitado de lo esperado. Analistas calcularon un impacto cercano a 2.000 millones de dólares y varios economistas señalaron que el torneo no cambió mucho la trayectoria realmente de la economía mexicana. ¿Y cómo queda, señores, cómo queda el bolsillo del mundo? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué sucede? Tenemos una inflación anual alrededor del 3.5%. La deuda total de los hogares, 18.8 billones de dólares. En tarjetas de crédito, más de 1.25 billones de dólares. Los préstamos para vehículos, 1.69 billones de dólares. Los préstamos estudiantiles, señores, 1.66 billones de dólares. Las hipotecas, 13.19 billones de dólares. Detrás de cada estadio lleno, también hay millones de familias que siguen pagando la casa, el carro y las tarjetas de crédito. ¿Cuál es el problema que se puede avecinar con las tarjetas de crédito? El crédito, señores, puede ser una extraordinaria herramienta de prosperidad. Te permite comprar una vivienda, financiar un negocio, te permite estudiar, adquirir maquinaria o superar una emergencia. El problema surge cuando el crédito deja de utilizarse para crear patrimonio y comienza a utilizarse para cubrir gastos cotidianos. Cuando una familia paga alimentos, renta, por ejemplo, gasolina o medicina, con una tarjeta que no puede cancelar al final del mes, ya no está usando crédito productivo. Está trasladando el problema hacia el futuro y añadiendo intereses. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para ayudar a la economía? Vamos a crear trabajo productivo. O sea, ¿cómo se crea trabajo productivo? Se crea trabajo que cree valor, que genere valor. Son mercancías que tú las fabricas y se venden. El trabajo que se incorpora en una determinada empresa y genera valor. Eso se llama una economía productiva. Una economía improductiva, ¿cuál es? Señor, la economía improductiva es aquella donde, por ejemplo, se contrata un trabajador para abrir una zanja y se contrata a otro trabajador para que tape esa misma zanja. Realmente no están creando valor, pero están ganando un ingreso. Y ese ingreso que devengan ellos va a ser utilizado en la economía, en el consumo. Van a demandar bienes y servicios. Y por supuesto eso hace que la economía siga produciendo y siga trabajando y siga funcionando. Y muchos países lo utilizan. Estados Unidos tampoco es una excepción y también lo hace. Hay muchas veces empleos burocráticos que no son necesarios, pero se tienen. ¿Entiendes? Por eso es que últimamente se han eliminado muchos que no son necesarios. Y tú sabes, eso es una cosa que evidentemente hay que estudiarla también. Vamos a estar claros. Los saldos de las tarjetas de créditos increíblemente se han incrementado desde el año 2023 en 122.000 millones de dólares, o sea, un 10.8%. Y las personas que se han endeudado y por más de 90 días han permanecido morosos, señores, aumentó a un 13% también, y esto es algo muy peligroso. Ustedes saben por qué es peligroso. ¿Saben cuál es el problema que se puede avecinar? Señores, se puede avecinar una crisis sin precedentes en la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Cuando las personas llegan a su límite de crédito y simplemente no tienen acceso a más crédito, ¿qué ustedes creen que puede pasar?
cuando el consumo se entorpece, cuando la gente deja de comprar porque no tienen crédito, señores, se cae el comercio, se caen las ventas. Cuando se caen las ventas se van a despedir más empleados y esos empleados a su vez cuando quedan sin trabajo van a comprar menos artículos, van a demandar menos bienes y servicios. Todo es una cadena. Esto es importante que no se caigan los que son las tarjetas de crédito. Es importante conservar el límite de las tarjetas de crédito y en ese sentido los burós de crédito que existen, que son Experian, TransUnion y Equifax, presten su colaboración para que esto pueda seguir funcionando y que las personas puedan seguir teniendo acceso al crédito. Libertad y prosperidad. Señores, una de las cosas que sucede es que los gobiernos pueden ayudar a lo que son las crisis financieras. ¿Y cómo? Yo diría que una de las partes principalísimas, señores, es la educación financiera. Debemos educar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes y a todo el que quiera hacerlo sobre cómo funciona el ámbito, digamos, financiero, cuáles son los intereses, cuáles son los presupuestos, cuáles son, digamos, el periodo de pago, cuáles son el crédito, cómo se utiliza el crédito, cuáles son las tasas variables, qué son las tasas variables de interés. Señores, es muy interesante que aprendan este tipo de cosas porque esto es lo que le da un mecanismo a la gente de defensa para que pueda subsistir en una economía de mercado. Realmente esto es tan importante que hay muchos estudiantes que son insignes y famosos, que han llegado a la cumbre de la prosperidad y apenas han tenido un año de universidad. Es una cosa increíble. Ejemplos tenemos de sobra. Steve Jobs, Bill Gates, tenemos muchísimos personajes Mark Zuckerberg, el mismo de Facebook, son personas que tuvieron un año en la universidad y después se destaparon con su genialidad financiera. El único tal vez que se ha graduado de universidad y se graduó ingeniero de sistemas ha sido lo que es este hombre de Amazon, el dueño de Amazon, digamos, que se llama Jeff Bezos. El dueño de Amazon es el único que se ha graduado de universidad. De resto, los grandes empresarios, señores, no se han graduado, pero han tenido una formación financiera, han tenido educación financiera. Con esto estamos viendo la importancia de esto, que es más allá de lo que podamos imaginar. Libertad y prosperidad. Nuestro invitado de esta noche es un reconocido economista, consultor empresarial y ex banquero con una destacada trayectoria en el sector financiero y en el asesoramiento estratégico de empresas. Graduado de Harvard Business School, ha ocupado posiciones de liderazgo en banca, en inversiones y en consultoría y es un analista frecuente de los grandes temas económicos que impactan a Estados Unidos y a nuestra comunidad hispana. Es un verdadero placer darle la bienvenida a Raúl Mascanosa. Raúl, gracias por aceptar nuestra invitación a Libertad y Prosperidad. Un placer, Benjamín. Gracias por un honor que estés aquí. Raúl, el Mundial terminó, pero la economía sigue jugando su propio partido. ¿Cuál tú crees que sería el mayor impacto económico que dejará este evento para Estados Unidos? Mira, dependiendo de la fuente que estás observando, o sea, porque hay diferentes reportes en diferentes periódicos y análisis del impacto económico del Mundial, pero no cabe duda que lo que le ha entrado a los Estados Unidos durante estos juegos han sido literalmente miles de millones de dólares. Y no solamente en una ciudad, sino si te pones a ver, han habido juegos en Miami, en Atlanta, en Nueva York, en Filadelfia, en Boston, en Chicago, en Seattle, en California, por todos lados. Así que esos miles de millones de dólares se han repartido realmente por todo el país. Dicen que incluso que el presidente del FIFA, en términos de los viajes que hizo dentro de los Estados Unidos, correcto, y viajando a la Ciudad de México, al DF, hizo creo que más de 70,000 millas yendo de un juego al otro durante esos 2 meses que estaban jugando aquí los equipos en los Estados Unidos. Mira, no sé decirte el impacto final, pero definitivamente es algo que va a mover positivamente lo que es la cifra económica de los Estados Unidos, porque obviamente no solamente el impacto directo de los hoteles, de los restaurantes, sino también todo lo que es indirecto, o sea, que afecta también a la economía, lo que están supliendo los proveedores para todos estos restaurantes. Recuerda que en Boston
se le acabó la cerveza. Pues imagínate, Increíble. los escoceses parece que empezaron a tomar y siguieron tomando y tomando y tomando y eventualmente las barras se le acabó la cerveza y manda a correr ahí a buscar más cerveza. Imagínate, Sam Adams y toda esa gente que producen cerveza en Boston se han dado banquetes, como decimos nosotros, ¿no? Han hecho su agosto, claro. Sí. Pero mira, es otra cosa, otra actividad que está mejorando en general la economía de los Estados Unidos. Y incluso yo diría que en este momento hay una preocupación de que posiblemente estamos viendo un poco más de inflación. Correcto. Con el crecimiento que estamos viendo y otras cosas muy curiosas que están ocurriendo en la economía. Muchos hablan de crecimiento económico, pero las familias sienten presión por el costo de la vida. ¿Sí? ¿Cómo tú vas a interpretar esta diferencia entre las cifras macroeconómicas y la realidad económica? ¿Qué tú piensas, por ejemplo? No, mira, es que la verdad que si te pones a analizar lo que está pasando en este país, por un lado tenemos, por ejemplo, todos los índices de los mercados financieros están por las nubes, ¿no? Y Trump se pasa diciendo de que, oye, no, mira, que estamos llegando récords en el Dow Jones, en el S&P 500 y esto y lo otro. Pero la gente, como tú bien indicaste, o sea, no se miden su estatus económico en términos de lo que está pasando en la bolsa. Mucha gente no le hace seguimiento, no saben lo que está pasando. Y lo que sí saben es que la gasolina está a $4 el galón, ¿okay? Que el precio en el supermercado está altísimo, la carne, o sea, toda clase de mercancía está por las nubes. Y yo creo que eso representa un peligro para el presidente porque él sigue hablando de que las cosas van tan bien y esto es una época dorada para los Estados Unidos, pero quizás para la gente que tienen ciertos recursos, que tienen empleo sólido, pero para mucha gente no están sintiendo esos efectos, o sea, están viendo lo opuesto, ¿no? Entonces yo creo que el presidente tiene que tener mucha cautela porque si sigue hablando de lo bien que está la economía, puede haber algún tipo de rebote en las urnas con la gente que están un poco desatisfechos y incluso, y ahora esta guerra en Irán no está ayudando a la situación porque el precio del petróleo se disparó por encima de $100 el barril, en este momento está alrededor de $87 el barril, se ha estabilizado un poco. ¿Por qué? Porque durante los últimos 2 días hemos dejado de lanzarle bombas a Irán y las cosas se han tranquilizado un poco, pero mira, es un momento histórico realmente lo que estamos viviendo. O sea, el presidente, sin duda va a ser uno de los presidentes más que más impacto ha tenido en nuestras vidas, sin duda, en la economía. Si hoy un inmigrante llega a Estados Unidos con pocos recursos, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos que debería dar para construir una estabilidad financiera? ¿Cuáles son tus recomendaciones en este caso? Bueno, depende de que si llega legal o ilegal. O sea, exacto, correcto. No, correcto. Si llegas ilegal, pues mándate a correr a buscar un abogado y a ver cómo puedes resolver tu estatus migratorio lo antes posible. Pero mira, este es un país donde hay oportunidades por todos lados. O sea, si tú realmente quieres trabajar, quieres progresar, en este país vas a encontrar trabajo. O sea, a mí me da risa que me ha mal acostumbrado a utilizar el Uber y el Lyft, y cada vez que uno se monta en Uber y Lyft en este pueblo, en el 80-90% de los casos es un inmigrante, casi siempre un cubano-americano, que está manejando el Uber. Muchos de ellos que han llegado en los últimos 3 o 4 años, y empiezas a conversar con ellos y te das cuenta que le va relativamente bien. O sea, están trabajando durísimo, no cabe duda, pero están progresando. Entonces, eso, lo primero, busca esa oportunidad. Número 2, la educación, y a veces la oportunidad y la educación van mano en mano. En este momento en particular, firmas como Meta están están contratando gente con muy poca educación para entrenarlo en cómo construir y cómo participar en el crecimiento de estos nuevos centros de datos. Y te pasan por un programa de entrenamiento completo, te lo pagan todo, recibes un certificado de inteligencia artificial y ingeniería, etcétera, etcétera, todo pagado por Meta,
Y incluso, sí, te ofrecen un trabajo también, tan pronto terminas el programa, puedes ir a trabajar en ese sector o si a los 6 meses te aburres, puedes ir a trabajar en otra firma. Hay una gran escasez en este país de gente capacitada para ciertas profesiones. Así mismo es. Y es uno de ellos, obviamente, la inteligencia artificial, pero también soldador, plomero, electricista, o sea, yo le hago mucho seguimiento a un individuo en este país que se llama Mike Rowe, R-O-W-E. Ese hombre es fabuloso, ese hombre ha creado una fundación para incentivar ese tipo de empleo, ese tipo de enseñanza de la educación. Esos trabajos no van a ser eliminados por la inteligencia artificial. No lo van a sustituir. Para nada, o sea, tú necesitas pues son servicios personales más que todo. No se le va a presentar un robot en el futuro cercano en tu casa para estar ahí chequeando eso es lo que digo yo. Los servicios personales más que todo. ¿sabes? ¿Perdón? Los servicios personales, digo yo. Esos son insustituibles, digamos. Entonces, mira, te diría, las oportunidades están ahí. O sea, tienes que decidir qué quieres hacer, tienes que enfocarte, tienes que lo antes posible meterte a Miami-Dade College o a alguna universidad para buscar algún tipo de certificado en algún tipo de carrera que te interesa. Mira, uno de los grandes sectores de empleo que ha sido fabuloso para muchos migrantes también es todo lo que tiene que estar relacionado con el tema de la medicina, enfermeras, enfermeros. Sí, yo creo que tal vez es el principal. Hay mucha escasez, mucha escasez enorme. ¿Por qué? Porque esta sociedad, no estamos todos envejeciendo, yo también, o sea, acabo de cumplir 69 años, estoy tratando de frenar ahí para no llegar a los 70, pero no creo que voy a tener éxito, pero esta sociedad está envejeciendo y las enfermeras en este país, una vez que tú tienes ese título de enfermera, pasado los exámenes, estás en camino para ganarte muerto la risa $100,000 al año más de o más. La enfermera certificada con experiencia, $160,000. Esos trabajos que uno piensa que, bueno, o sea, ¿cuánto puede ganar una enfermera? Una enfermera se gana un dineral. Un soldador hoy día se gana un dineral. Déjame seguirte preguntando, vamos a ver, Raúl, dada tu experiencia en la banca y en las inversiones, ¿cuáles sectores ofrecen hoy las mejores oportunidades para emprender y para crecer? ¿Qué sectores tú crees? Mira, sin duda, ese sector de los centros, la construcción de los centros de data, es en este momento, tú no te imaginas la cantidad de dinero que se está colocando en ese sector. Incluso esta mañana estaba leyendo en el Wall Street Journal que en el último año y medio, empresas como Meta, la de Facebook, Amazon, Microsoft, ¿qué más? Google, o sea, han recaudado, oye esto, más de $200,000 millones en bonos que han emitido, deuda que han acumulado para construir estos centros de datos. Déjame repetir eso, $200,000 millones que han tomado prestado para construir centros de data alrededor de los Estados Unidos. Y sobre todo en Houston, en la parte de Houston muchísimo. Para mí es una cifra extraordinaria, $200,000 millones, pero por otro lado también han recaudado $115,000 millones en acciones, en equities. O sea, en equity, correcto. En vendiendo participación en las mismas empresas. Correcto, o sea, correcto. Así que estamos hablando de una industria, la inteligencia artificial hacia el futuro, en lo cual se está invirtiendo 350,000 millones de $. ¿Y será cierto esto de que, por ejemplo, la gente de Apple Computers van a invertir $500,000 millones en la zona de Houston, en Texas? Sí, no. 500,000 Texas millones es uno de los $. grandes beneficiarios de todo eso. Incluso se está hablando en Texas que posiblemente le están haciendo ahora competencia a la bolsa de valores en Nueva York. Sí, señor. Se lo quieren llevar de Wall Street a Dallas. ¿Será posible que donde Texas, le han puesto el nombre de Wall Street, como Ahora, ¿será posible que Texas, Houston se conviertan en un polo de desarrollo de Estados Unidos? ¿Tú crees? Sí, por inversión que está en Google. Te diría que Houston, Dallas y también te diría el Capitolio Austin. Austin es un gran, donde está la Universidad de Texas y el Capitolio de Texas es un centro tecnológico enorme en este país. Sí, señor. Y otra cosa muy curiosa que incluso salió también esta mañana, que te acuerdas que hace unos cuantos meses las empresas estaban despidiendo gente porque pensaban que la inteligencia artificial iba a sustituir una gran cantidad de trabajos.
Pues ahora resulta ser que están buscando empleados de nuevo porque se están dando cuenta que todavía no está tan avanzado la inteligencia artificial ¿Tú sabes que y que necesitan personal para implementar la inteligencia artificial. Así que yo siempre tenía mis dudas de que si la inteligencia artificial realmente iba a reemplazar a todo el mundo. Yo no creo que nuestra sociedad está listo para tener robots por todos lados. Exacto. Y creo que ahora estamos viendo que las empresas están diciendo sí, va a tener un impacto, pero todavía vamos a necesitar esas personas para ayudarnos a implementar. ¿Y qué teoría? Lo que dice este hombre, el famoso cosmonauta y físico, Stephen Hawking, que cuando él dice que la inteligencia artificial significa el exterminio de la raza humana, yo lo que pienso, a ver si qué piensas tú respecto a esto, ¿no? Hay muchos en este momento robots que son capaces de tomar decisiones propias, inclusive, y cada vez avanza más esa tecnología. Entonces la pregunta que hacemos nosotros es la siguiente: la próxima generación de robots, ¿quién los va a construir? Ellos mismos probablemente, los robots, porque están más preparados ya que nosotros, digamos, ¿no? Y si eso es así, esa última generación de robots, ¿qué pueden decir? ¿Y para qué necesitamos la raza humana? Yo creo que la gente tiene miedo que eso posiblemente puede pasar. Eso, lo que tú acabas de comentar de la inteligencia artificial, cada día lo estamos viendo más y más en el campo de batalla. ¿Qué importancia tú crees que tiene la educación financiera en el éxito de una familia? ¿Y por qué tú crees que muchas personas nunca reciben esa formación? Bueno, no lo reciben porque en muchos casos nunca ha sido parte del sistema escolar de este país. O sea, yo cuando estaba en la secundaria, o sea, no aprendí absolutamente nada de contabilidad ni de finanzas de la familia, lo que sea. Había muy poco, o sea, lo escuchaba de vez en cuando, pero no había ningún tipo de clases para empezar a educar a la gente de unos temas que realmente en la vida son importantísimos. O sea, entonces, pero eso está cambiando. Hoy estamos viendo que en los colegios secundarios ya en muchos de ellos están dando clases de educación financiera para explicarle cómo funciona el país, cómo funciona un negocio, o sea, qué representa ganancia y pérdida, qué representa un estado financiero, qué tipo de ahorros uno puede hacer, o sea, ahorro en el banco, inversiones en la bolsa, qué significa un préstamo, qué significa un préstamo hipotecario, cuáles son las diferencias entre un préstamo comercial y un préstamo hipotecario. Toda esa información que realmente en muchos casos nunca se le presentaba a los estudiantes, ahora eso está cambiando y me parece que es excelente porque mira, si aprendemos que deberíamos esperar que la luz cambie de rojo a verde para proceder, pues también deberíamos aprender las cosas básicas de las finanzas para asegurarnos que no vamos a atravesar. Por ejemplo, ¿qué consejo tú le pudieras dar a un joven que quiere emprender, pero que siente miedo por la incertidumbre económica? ¿Qué consejo tú le puedes dar? Número uno, las fuentes de información hoy, más que nunca, o sea, utilizando tu celular. Hoy día, acuérdate que en muchas de las grandes universidades, y hay cualquier cantidad de universidades de primera categoría, que ahora están ofreciendo las clases más básicas universitarias, gratis, o sea, online. O sea, tú puedes ir y puedes ver profesores de MIT, de Harvard, o sea, dando las clases más básicas de Harvard. Están gratis en el internet, o sea, en diferentes fuentes, lo pueden encontrar. Eso tiene un nombre, esto empezó ya hace unos cuantos años. O sea, que el que quiera y el que tenga deseos, el que quiere que puede tenga hacerlo. Deseos, lo puede encontrar gratuitamente, claro. O sea, así que eso es un lugar donde empezar. Obviamente también un montón de lugares, no solamente, no tiene que ir a la universidad, si quieres sacar una licencia para vender bienes raíces, tomamos un curso aquí. Por ejemplo, dicen muchos empresarios, hablan de trabajar duro. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar mucho y construir riqueza de una manera inteligente? Porque fíjate que es interesante esta pregunta, ¿no? Mira, una cosa es... No siempre lo que trabaja mucho. Una cosa es trabajar y ganar un buen sueldo, otra cosa es crear un patrimonio.
y permitir que el dinero que tú ganas trabaja para ti. Exactamente. Entonces, eso es donde a veces la gente falla, ¿no? Porque todo el mundo está preocupado y está enfocado en ganar más dinero porque necesito, porque quiero adquirir una casa, quiero adquirir este auto, quiero adquirir esto o lo otro. Y la gente inteligente toman otra manera de pensar y dicen, mira, en vez de gastarme este dinero en comprarme ese auto nuevecito de paquete que le tengo el ojo puesto hace muchos años y me quiero dar ese placer, ¿por qué no me quedo con mi cacharrito por un par de años más? Déjame tomar esos 20,000 o 30,000 dólares que tengo acumulados para comprarme ese carro y déjame ponerlo en la bolsa de valores, ¿no? Si tú pones el dinero, 30,000 dólares en la bolsa de valores, dependiendo de los rendimientos, lo que sea, pero literalmente en cuestión de 7, 8 años tú puedes duplicar ese dinero. Claro. Puedes ir de 30,000 a 60,000 dólares. Ponte a pensar, estamos hablando de 7, 8 años, no estoy hablando de décadas. O sea, ¿por qué? Porque es algo de lo cual incluso Albert Einstein ha hablado, que el descubrimiento más importante de su vida es que los intereses acumulados son el fórmula matemático más espectacular que el hombre ha encontrado. Porque empiezas, inicialmente te pagan intereses, vas pagando intereses entran en esos 30,000 dólares, ahora tienen más que 30,000 dólares, entonces estás ganando intereses sobre tu capital más los intereses que ya tienes acumulados. Claro. Y cuando vienes a ver ese impacto que se va acumulando, cada 7, 8 años se va a duplicar el dinero con los ahorros adecuados. Y no estoy hablando de especulando en acciones en cripto o en acciones de alta tecnología. Cómprate nada más una canasta de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. O sea, que lo ofrecen miles y miles de diferentes firmas de inversiones con muy bajito el costo de entrada de la inversión, y utiliza ese dinero para que empieces a utilizar esos ahorros para que trabajan para ti, en vez de comprarte un auto que te cuesta 60,000 dólares, le pusiste 30,000 down, pero todavía tienes el pago mensual, ¿sabes?, que te está comiendo por otro lado, tienes que pagar el seguro, tienes que hacer el mantenimiento, etcétera, etcétera. Es importante, cuando tienes un buen trabajo, un buen oficio, de ahorrar ese dinero, no gastártelo todo de una vez. O sea, trata de ser inteligente y utiliza ese dinero, o lo que puedes hacer es empezar a buscar quizás un negocio que te interesa, que es un negocio que alguien lo está vendiendo, una persona ya que se está saliendo de una lavandería, lo que sea, y tú quieres ser dueño de tu propio destino. Te encuentras un buen negocio, inviertes en eso, aprendes el negocio, manéjalo bien, y entonces ya tienes una fuente independiente en lo cual no estás dependiendo de un gran empleador para tu futuro. O sea, siempre es bueno buscar oportunidades en tener tu propia empresa en cualquier tema que te interesa, ¿no? Vamos a hacer una cosa que es interesante, porque también hay veces algunas preguntas como breves o cortas son, como decirte, contundentes para el espectador. Hacemos preguntas que son breves y cortas las respuestas, de manera de poder hacer varias seguidas, pero que son interesantes. Vamos a ver, vamos a empezar. ¿Qué fue lo primero que aprendió al llegar a Estados Unidos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo primero que tú aprendiste al llegar a Estados Unidos? Ten cuidado al cruzar la calle. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida empresarial? No ha sido un momento, ha sido varios momentos. O sea, yo creo que no importa la persona, el que te dice que no ha fracasado en la vida es un mentiroso. ¿Qué diferencia encontraste entre vivir en un sistema de libertad económica donde uno controla la economía, a donde a las personas que vienen de otro país donde hay un régimen de represión? Yo llegué a este país a los 3 años, así que yo realmente yo me crié en un sistema capitalista desde un principio. Pero entiendes eso. Pero ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, e incluso visitar a países en los cuales la democracia no existe. Me acuerdo mi primera visita a la China popular. Fue recién graduado de Harvard Business School, imagínate. 2 años aprendiendo
del capitalismo en la mejor universidad del mundo para aprender el capitalismo. Sí, señor. Y nos fuimos con un grupo a visitar a la China popular en el año 1987. A la China comunista, vaya. Y me acuerdo que el guía que teníamos, estaba un grupo en un autobús, era un oficial del gobierno, por supuesto, un guía turístico autorizado por el gobierno. Claro. Y el hombre estaba comentando en el autobús de qué maravilla que ahora con la... Hablaba inglés, por supuesto, el guía. Sí, y eso, claro. estaba hablando de una manera con mucho orgullo oye, mira qué increíble que ahora que hemos tenido esta reforma agropecuaria, que de repente, por primera vez en China, nosotros tenemos suficiente arroz para darle de comer a todo el mundo. Y entonces, ¿y por qué? Las reformas agropecuarias, a lo cual se estaba refiriendo, era que le habían permitido a la gente tener su propia finca. O sea, entonces tú estás de acuerdo con esto, déjame preguntar. No, entonces yo le dije al individuo que a la verdad que qué maravilla que un poco de capitalismo y un poco de libertad, fíjate lo que le hace a un pueblo. Y el tipo me miró como unos ojos, como diciéndome, oye, tú vas a meter en problemas. Porque aquí me están monitoreando aquí y tú estás diciendo cosas aquí que todavía están prohibidos decir. Pero el hombre lo estaba diciendo como un desafío, como algo positivo que había pasado. Y yo hice comentario, eso es lo que pasa cuando cambias del socialismo al capitalismo. Claro. En lo cual la gente ahora tiene un incentivo para trabajar, que es exactamente lo que estás viendo en Cuba. O sea, la gente en Cuba está sumamente frustrada en gran parte. ¿Por qué? Porque los que manejan la economía, Díaz-Canel, los Raúl Castro, o sea, todo esto, son una mafia. Correcto. Ellos reciben dinero en dólares de todas estas empresas que han invertido en el sector hotelero y diferentes sectores de la economía en Cuba, pero le pagan al obrero una miseria en pesos que no valen absolutamente nada. Estados Unidos son los dueños de la mayoría de las patentes chinas. Sin embargo, la producción la tienen los chinos. Nosotros tenemos las patentes, pero ellos tienen la producción. ¿Qué es lo que pasa? Pues los chinos entonces están diciendo, ustedes quédense con sus patentes, nosotros nos quedamos con la producción. De manera que ustedes quieren reactivar sus plantas, que están obsoletas por más de 50 años, le va a salir tan caro que van a tener que seguir comprándonos a nosotros, los chinos. Pero fíjate, ¿Qué tú piensas de eso? Los chinos nunca en su vida han respetado ni los patentes, ni los trademarks, ni ningún tipo de protección intelectual. Yo me acuerdo en esas primeras visitas a China, yo me quedaba asombrado a ver en los supermercados los últimos libros que recién se habían publicado en los Estados Unidos. Ya lo habían copiado y lo habían traducido al chino y lo estaban vendiendo. Los últimos videos de Hollywood lo habían copiado. Estoy hablando ya hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, los chinos tienen un tremendo esfuerzo patrocinado por el gobierno para robarse la propiedad intelectual, claro que sí, intelectual de los Estados Unidos. Exactamente. Y con eso lo han utilizado para crear sus aviones y sus automóviles ultramodernos. ¿Por qué? Porque se lo han robado de los Estados Unidos y de otros países. Entonces, la ventaja que tienen es que hasta hace poco la mano de obra era mucho más barato en China que en el resto del mundo. Entonces eso está cambiando, ¿no? Sí, ya está cambiando porque ahora se está creando una clase media en China que tienen expectativas mucho más altas de lo que existían anteriormente de sus padres, de esos individuos. Y China se está enfrentando con problemas de que la gente ahora quieren tener más libertad, quieren tener más acceso a una vida de consumir en vez de solamente producir. Quieren disfrutar, quieren su recreo, etcétera, etcétera, que anteriormente era nada más enfocado en el trabajo. El chino es muy trabajador, pero en determinada, pero en resumen, nosotros en Estados Unidos preferimos seguir invirtiendo en China, ¿no? Fíjate, es más fácil, más barato fabricar en China, ¿o no? Sí, pero fíjate porque esa es la parte que me preocupa. Fíjate otra cosa, pero fíjate otra cosa. Sí. La tecnología ha avanzado también. O sea, hace 20, 30 años tú ibas a una planta de asambleo de automóviles y eso estaba lleno de gente que estaban ahí en la línea de asamblea, instalando los motores. Una alta intensidad de mano de obra. Tú vas a una planta moderna de automóviles hoy día y lo que encuentras es puros robots en todas estas estaciones. El robot agarra la llanta, se lo pone en el vehículo, el robot agarra el motor, lo instala,
todavía hay personas, por ejemplo, para conectar los cables para ciertos trabajos que necesita dexteridad. No lo pueden hacer todo porque los robots todavía no tienen esa manera de ser tan manuables, digamos. o sea, en ciertos aspectos. Pero los robots no le importan si están en China o están en los Estados Unidos. Lo que le importa es que reciben electricidad. La electricidad le da igual que si es en China que está en los Estados Unidos. Eso es lo que digo yo, exacto. Así que esa ventaja que tenía China hace 20, 30 años ya no existe, porque ahora muchos de esos trabajos que inicialmente sí nos afectaron porque por la mano de obra, ya no es lo mismo que antes. ¿Qué significa realmente el sueño americano, Raúl, para ti? ¿Cuál es el sueño americano? El sueño americano lo describió muy bien Marco Rubio hace un par de semanas. Los Estados Unidos es un país donde cualquier persona de cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de background, o sea, formación, de cualquier religión, de cualquier color de su piel, puede llegar y si se enfoca y trabaja duro y es honesto, cumple con la ley, puede tener una muy buena vida. Lo que tienen los Estados Unidos que no tiene el resto del mundo es esa capacidad de absorber gente de toda parte del mundo, y mientras que tú llegas aquí con buenos hábitos, con ganas de trabajar, con ganas de triunfar, con ganas de obedecer la ley, con educarte y progresar, tú también puedes tener el sueño norteamericano. Mira, J.D. Vance, fíjate la historia de J.D. Vance. El J.D. Vance se crió en el monte, y con una madre. Con una madre que era adicta a las drogas. Correcto. Hoy vicepresidente de los Estados Unidos. Marco Rubio, como él mismo nos ha dicho en varias ocasiones. El padre era barman. El padre trabajaba de bartender, la mamá trabajaba en una fábrica, digamos. En una fábrica o limpiando los puestos de un hotel. Increíble. Y fíjate, hoy día J.D. Vance y Marco Rubio, ¿a dónde han llegado? ¿No? Entonces, eso es realmente el sueño. No quiere decir que todo el mundo se va a convertir en un Marco Rubio, porque aquí el capitalismo no te garantiza el resultado. Te da los mecanismos que tú quieres. Te da la oportunidad. Correcto. Pero tú eres la persona responsable por el resultado. Si tú realmente te aplicas y lo haces requete bien y tratas siempre de ser honesto y trabajador y cumplir con tu empleador y hacer las cosas bien, tú vas a triunfar. Quizás no vas a ser Marco Rubio, o no vas a ser un J.D. Vance, o no vas a ser presidente de los Estados Unidos, pero vas a tener un trabajo y un oficio que te permite educar a tus hijos, a tener un techo sobre tu cabeza, tener un automóvil. Y como yo te he dicho, yo he viajado por todo el mundo. O sea, lo que nosotros tenemos en este país, y esto, fíjate, toda esta gente que llegaron de Europa, que se han quedado fascinados con los Estados Unidos, que han entrado, por ejemplo, en los supermercados y han encontrado esta variedad increíble de comida. Van a los restaurantes, los platos esos que les sirven con grandes cantidades de comida, la Coca-Cola que si quieres un refill, si quieres que te rellenen el vaso, gratis, fascinado que esos son que es gratis, que pueden tomar toda la Coca-Cola que quieren. Esa abundancia es resultado del capitalismo en los Estados Unidos, de la competencia que existe, porque los restaurantes tienen que competir uno con otro para sobrevivir y tienen que dar mejor servicio, mejor valor, etcétera, etcétera. Raúl, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es el legado que tú le darías a las nuevas generaciones de tu parte? Ese calor humano. Eso es lo que queda. Lo que tú dejas una vez que te desaparece del mundo. Eso es lo que queda. Lo que queda en las memorias de tus familiares, de tus mejores amigos, y la inspiración que tú le diste a una nueva generación. Yo siempre me encanta dedicarme a cada vez que tengo la oportunidad de, si una persona joven te quiere conversar conmigo de algún tema de negocio o idea o lo que sea, ahí ese que los americanos dicen mentoring, no sé cómo se dice en castellano. Mentoring, sí. Aconsejar la nueva generación. Eso es importantísimo, porque tú lo que estás haciendo esa es la generación que queda después de que nosotros hemos desaparecido de la Pero yo te voy a decir en mi caso yo tengo algo que ahí me llena muchísimo orgullo, que fue que en el año 2025 nosotros estuvimos creando lo que son los estándares de educación para dar las clases de History Communism
Fabuloso. Entonces nosotros tuvimos un grupo de 6 personas trabajando físicamente en Tallahassee, Sí. creando los estándares, redactando los estándares de educación. No, mira, yo creo y eso, ese legado Y para, mira, para toda la vida. Una cosa que mucha gente no sabe de mí, alguna gente lo sabe porque saben que yo siempre he sido un gran patriota en este país. Sí, como no. Yo tuve 2 amigos que murieron en las Torres Gemelas. Entonces yo me dediqué casi más de 20 años. Del mundo financiero, imagínate. Estaba en las Torres Gemelas. Imagínate. Entonces, pero yo me dediqué casi 20 años de mi vida a apoyar a las Fuerzas Armadas de este país y a nuestros veteranos. Y lo sigues haciendo. Y lo sigo haciendo, Sí, pero hubo una época, particularmente al principio de esta guerra en Irak y en Afganistán, que teníamos un montón de soldados que estaban regresando con heridas horribles, sufriendo enormemente, que se estaban enfrentando con la burocracia del US Veterans Administration, que es una burocracia horrible. Y yo te diría que algunos de ellos estaban realmente desesperados, algunos estaban al punto de suicidio, y yo creo que en algunos de esos casos yo pude intervenir, ayudarlos, apoyarlos, y yo creo que yo salvé algunas vidas. Que eso es una gran labor. El hecho de es una gran labor humanitaria, eso es una cosa que es un legado. Sí, pero claro que lo es. Eso para mí, o sea, y eso no era algo que me estaban compensando, claro. Me estaban, no. Lo hacía porque me parecía importante. Yo sabía que estas guerras iban a durar mucho tiempo y yo estaba frustrado a ver una persona, ¿cómo es posible que esta persona que llegó, que ahora se quedó sin piernas, se está enfrentando con una burocracia enorme para recibir los beneficios que le corresponden? Y yo quizá por mi apellido, por mi contacto, lo que sea, pero yo tenía esa capacidad de agarrar el teléfono, llamar a senadores, llamar a congresistas y decirle, tengo un problema y me tiene que ayudar. No para mí, sino para este individuo que acaba de regresar al país, que le faltan las 2 piernas, que está en la guerra peleando por Estados Unidos. Necesita su chequecito, que no se lo han dado, necesita ver un doctor. Eso definitivamente eso es una obra, no, eso es una cosa que tiene que llenarte de orgullo. Eso. Es una cosa muy humanitaria y muy noble. No. Te felicito por eso. Eso para mí, si me preguntas, o sea, ¿cuál es mi legado? O sea, no sé si es un legado, yo creo que ser buen padre, buen esposo, buen hijo, lo que sea, pero eso de ayudar a la gente que realmente te necesitan, cuando están desesperados, cuando están al punto de suicidio, y tú los puedes ayudar con algo, deberías hacerlo. Libertad y prosperidad. Raúl, muchas gracias por tu estadía esta noche con nosotros. Ha sido un verdadero honor por tus valiosos consejos. ¿Qué significa para ti libertad y prosperidad, Raúl? Mira, libertad y prosperidad son la misma fachada la fachada de una moneda, por un lado que dice libertad y el otro lado dice prosperidad. Uno va con el otro. Si el ser humano no es libre para seguir sus deseos, para trabajar libremente, para buscar su versión del sueño americano, no va a poder ser próspero. O sea, si uno está encadenado, si uno está pisado, si uno está sujeto a las órdenes de un gobierno comunista, si no tiene esa libertad, es muy difícil para que un individuo pueda ser próspero y para que un país pudiera tener prosperidad. Así que para mí es una moneda en lo cual, dependiendo de la fachada, es la misma moneda. Es la misma moneda. Bueno, Raúl, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu visión. Un placer. Estoy seguro de que esta conversación dejará herramientas valiosas para quienes buscan construir un mejor futuro para su familia. Las oportunidades existen, pero requieren preparación, disciplina y una visión a largo plazo. Muchas gracias por acompañarnos en Libertad y Prosperidad, Raúl. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Unidos para transformar ideas que liberan, principios que unen a... Señores, hay datos que casi nadie sabe, pero que son importantes que se sepan. Vamos a hacerlos ahora conocer para que la gente pueda saber de qué se trata. El número 1 de esos datos es que el comercio mundial, señores, mueve aproximadamente el 90% de las mercancías por vía marítima
Si se interrumpe una ruta importante, los precios pueden subir en muchos países, como estamos viendo ahora mismo en el estrecho de Hormuz con el petróleo, por ejemplo. El número 2 de estos datos es que en Estados Unidos existen más de 34 millones de pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas son las responsables de una gran parte del empleo privado. Son las principales creadoras de empleo realmente, ¿no? El número 3 de los datos, esto es importante, es la deuda de los hogares estadounidenses, que ya supera los 18.8 billones de dólares. Esto es una cosa increíble. El número 4 de estos datos importantes que ustedes deben conocer, señores, es que la inteligencia artificial está cambiando la manera en que trabajan las empresas, los médicos, los abogados, los productores y medios de comunicación en general. Una cosa que está pasando. Y el dato número 5, señores, es que cada minuto se realizan transacciones electrónicas en todo el mundo por miles de millones de dólares. La economía funciona a una velocidad jamás imaginada ni nunca vista. Libertad y prosperidad. El Mundial terminó y España se llevó la copa. Pero para México, Canadá y Estados Unidos comienza ahora otro campeonato distinto. El campeonato de la productividad, señores, el de la educación, el de la estabilidad familiar, el de convertir grandes eventos en oportunidades permanentes. Sería una cosa muy buena. Una economía no es verdaderamente próspera porque los estadios estén llenos durante un mes. Es próspera cuando una familia puede trabajar, puede ahorrar, comprar una vivienda, educar a sus hijos, emprender y envejecer con dignidad. El crédito puede ayudarnos a avanzar, pero no puede convertirse en el sustituto permanente del ingreso. Eso no puede ser. La deuda puede financiar el futuro, pero también puede hipotecarlo. Cuidado. Por eso tenemos que recuperar una idea fundamental. La prosperidad no se construye consumiendo más de lo que producimos. Eso no es así. Se construye produciendo, aprendiendo, ahorrando, invirtiendo y tomando decisiones responsables. Los gobiernos deben crear oportunidades. Las empresas deben generar valor y las instituciones deben proteger la libertad. Y cada ciudadano debe asumir la responsabilidad de construir su propio futuro. Porque la libertad económica comienza cuando dejamos de trabajar únicamente para pagar el pasado y comenzamos a trabajar para construir el mañana. Recuerde siempre, el dinero puede abrir puertas, pero solamente la libertad, el conocimiento y el trabajo pueden mantenerlas abiertas. Soy Benjamín de Yurre, esto es Libertad y Prosperidad. Los esperamos en una nueva oportunidad. Ha sido un honor estar con ustedes. Este programa fue presentado por el bufete de abogados Palomares Starbuck and Associates y por la organización Survivor Pathway. Libertad y prosperidad. Una voz para avanzar. Hay una voz que cruza fronteras, habla de sueños y oportunidades, de hombres y mujeres que construyen caminos con trabajo, valores y dignidad. Desde Miami hasta toda América, una idea comienza a despertar. Cuando la libertad encuentra un propósito, la prosperidad empieza a caminar. No hay muro que detenga al que quiere avanzar. Cuando el talento y la esperanza se vuelven realidad. Libertad y prosperidad, unidos para transformar. Ideas que liberan, principios que unen, naciones que quieren prosperar. Libertad y prosperidad, una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para construir un mejor mañana.
sembrando progreso en cada región. La historia nos enseña el camino, la verdad nos ayuda a avanzar. Cuando la libertad